Hoy vamos a hablar de una de las noticias de sucesos más impactantes que han salido a la luz recientemente en España. Una historia que parece sacada de una novela negra, pero que está ocurriendo ahora mismo y que ha conmocionado a todo el país. Hay historias de sucesos que impactan por la violencia, otras por el misterio, otras por el terror, pero el caso de Juan Navarro reúne ambas cosas y añade un elemento todavía más perturbador. Durante más de 30 años, la familia convivió con el secreto de un presunto asesinato cometido dentro de su propio domicilio. Nos remontamos a Denia, Alicante, una ciudad costera en la Comunidad Valenciana, en España. Era el 15 de agosto de 1993. Juan Navarro tenía 27 años cuando desapareció sin dejar rastro. Durante décadas, la versión que escucharon los familiares, vecinos y conocidos fue siempre la misma. Juan se había marchado. Nadie sabía dónde estaba, nadie había vuelto a verlo. Sin embargo, hay un dato que hoy llama especialmente la atención. La desaparición de Juan no fue denunciada inmediatamente. De hecho, la denuncia no llegó hasta el año 2000, aproximadamente 7 años después de que Juan desapareciera. Durante esos 7 años, Juan simplemente dejó de existir para el mundo. No hubo una búsqueda inmediata, no hubo una gran investigación, ni siquiera una pista relevante. Únicamente hubo silencio. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil parecía descubrir qué había ocurrido realmente aquella noche de agosto de 1993. Durante más de 3 décadas, el caso permaneció prácticamente congelado, sin cuerpo, sin pruebas y sin respuestas. Hasta que en 2026 todo cambió. 33 años después de la desaparición de Juan Navarro, el silencio que había rodeado a la familia durante décadas comenzó a romperse, y lo hizo desde dentro. Según las informaciones publicadas por distintos medios, una de las hermanas de Juan, Mariluz, acabó confesando que conocía lo que había ocurrido aquella noche de agosto de 1993. Según su propio relato, ella se encontraba en la vivienda cuando sucedieron los hechos y guardó silencio durante más de 30 años. Aquella confesión provocó un auténtico terremoto dentro de la familia. Por primera vez, varios familiares comenzaron a cuestionar seriamente la historia que habían escuchado durante toda su vida. Ya no se trataba de una desaparición, ahora se hablaba de un supuesto asesinato. A partir de ese momento, hermanos, sobrinos y otros familiares comenzaron a presionar a Antonia Navarro, madre de Juan Navarro, para que contara toda la verdad. Según algunos testimonios, incluso llegaron a hacerla creer que Mariluz, hija de Antonia Navarro, ya había confesado todo lo ocurrido. Y fue entonces cuando Antonia acabó derrumbándose. Según los testimonios publicados, la madre de Juan terminó reconociendo que su hijo no se había marchado y que había sido enterrado en el corral de la vivienda familiar. Fue en ese momento cuando aparece una de las frases más impactantes de todo el caso. Una frase que ha dado la vuelta a toda España. Lo matamos y lo enterramos. Según los testimonios aportados por los familiares, todo habría comenzado la noche del 15 de agosto de 1993 con una fuerte discusión entre Juan Navarro y su padre. La discusión fue aumentando de intensidad hasta desembocar en un episodio violento. Y aquí es donde aparece la primera reconstrucción de los hechos. Según esa versión inicial, Antonia Navarro habría clavado un destornillador por la espalda a su hijo durante dicho enfrentamiento. Posteriormente, el padre habría golpeado a Juan en la cabeza con un objeto contundente, presuntamente una piedra, y acabó causándole la muerte. A partir de aquí entramos en el terreno de las versiones aportadas por familiares y declaraciones posteriores, algunas de ellas contradictorias y todavía pendientes de una reconstrucción definitiva.
Según esa primera versión, tras la muerte de Juan, el cuerpo habría sido descuartizado y posteriormente los restos habrían sido enterrados en el antiguo corral de la vivienda familiar situada en el barrio de Les Roques, en Denia. Si esta versión se confirma, significaría que Juan Navarro permanecería enterrado bajo la vivienda familiar durante más de 30 años. Uno de los momentos más impactantes de toda esta historia llegó cuando comenzaron a conocerse otras declaraciones atribuidas a Antonio Navarro. Según diversos medios, Antonio Navarro habría afirmado que lo descuartizaron y lo hicieron a trozos. Y cuando comenzaron las excavaciones para buscar los restos, otra frase atribuida a la madre de Juan fue la siguiente: que busquen en la tierra, está al fondo, en la tierra. Además, en otras de las declaraciones atribuidas a su madre, llegó a decir: ¿y quién tiene estómago para hacerle eso a un hijo? El mismo diablo. Estas frases generaron un enorme impacto porque parecían señalar directamente el lugar donde posteriormente aparecerían restos humanos. Sin embargo, cuando parecía que el caso comenzaba a aclararse, llegó un nuevo giro, y es que Antonia Navarro comenzó a cambiar parte de su relato. En declaraciones posteriores, negó haber participado directamente en la muerte de su hijo, y pasó a señalar a dos personas. Según esta nueva versión, habría sido su marido, ya fallecido, quien mató a Juan, quien descuartizó el cuerpo y quien finalmente lo enterró. Y las acusaciones no terminan ahí. También señaló a su hija Mariluz, la misma hija cuya confesión habría contribuido a destapar todo el caso. Además mencionó a Manuel, marido de Mariluz, conocido en el entorno familiar como el Calzonazos. Estas acusaciones añadieron todavía más confusión a una historia que ya parecía increíble, porque de repente la familia se encuentra dividida entre diferentes versiones de unos hechos ocurridos más de 3 décadas atrás. Tras las declaraciones y la información aportada por los familiares, se iniciaron excavaciones en la vivienda familiar, y entonces apareció la primera prueba física que podía respaldar parte de aquellas confesiones. Bajo el suelo de la propiedad fueron localizados restos humanos óseos. Ahora el objetivo de las autoridades es determinar, mediante pruebas de ADN, si esos restos pertenecen realmente a Juan Navarro. Sin embargo, hay otro elemento que ha generado muchísima polémica, y es el paso del tiempo, ya que han transcurrido más de 30 años desde la desaparición de Juan, y según la situación procesal, el posible delito habría prescrito. Esto significa que si se llega a reconstruir completamente lo sucedido y se confirmara la identidad de los restos, podría no existir consecuencia penal alguna para los posibles responsables del crimen. A día de hoy todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Pertenecen realmente los restos encontrados a Juan Navarro? ¿Es correcta la primera versión que sitúa a ambos padres en la agresión? ¿O quizás sea cierta la segunda versión ofrecida posteriormente por Antonia Navarro? ¿Cuántas personas conocían realmente la verdad? ¿O quién guardó silencio durante todos estos años? Incluso, ¿cómo fue posible mantener oculto un secreto de semejante magnitud durante más de 3 décadas? Lo que sí parece claro es que la historia que durante años escucharon familiares y vecinos no era cierta. Juan Navarro no se había marchado, y si las pruebas de ADN terminan confirmándolo, la realidad será mucho más inquietante, porque mientras todos pensaban que había desaparecido, Juan habría permanecido enterrado bajo la misma casa donde toda esta historia comenzó, durante 33 años.